Buenas noches. Hoy vamos a hablar acerca de La isla de las mujeres del mar de Lisa C. Ha sido la obra con mayor éxito que ha tenido el club. Primera vez que no hay notas variadas, sino que todas han sido 5 estrellas. Tuvimos 12 personas que lo calificaron en este puntaje y me alegra demasiado. Sabía que era un libro 5 estrellas, pero una cosa es lo que uno cree y otra las percepciones de los demás, pero fue unánime, así que sigue un fuerte contendiente. Aquí ya entra nuestro logo ya en funcionamiento, primera tertulia con el oficial de Doxo Hua. Entonces aquí les voy compartiendo. Lisa C. Estaba como eso. Lisa C. tiene en este momento 68 años, nació en 1955 y el libro que nos leímos lo publicó cuando tenía 61 años. O lo escribió, porque fue publicado en el 2019. Entonces lo escribió a sus 61 años. Su historia de vida es un poco compleja, porque yo decía, bueno, escribió sobre Corea, pero no es coreana, entonces pensé que era estadounidense y después que nació en Francia, entonces, lugar de nacimiento Francia, pero ella creció en Estados Unidos, no está la información exacta de en qué fecha se mudó, pero ella sí creció en Chinatown, toda su familia muy fuerte con este contexto de la China, al punto que ella creía que sus facciones eran chinas, ella no percibía su diferencia, y ya fue después de los 10 años, alrededor de los 12, que fue impactante para ella cuando alguien se lo hizo notar. Ella se sentía igual que todos sus primitos, que todos los de su generación, pero sí, lastimosamente para ella no tiene muy marcados esos rasgos. Tiene escrito 13 novelas. La que nos leímos es la 12 y en Wikipedia aparece hasta ahí, no le han actualizado a ella el perfil todavía. La 13ª salió hace muy poco. Y estos libros que les coloco aquí en pantalla, el primero fue su debut con On Gold Mountain. Ella se dio a conocer y es no ficción. Este trata sobre su familia china, cómo llegó, hay documentación, desde ahí ella se empezó a aficionar por la parte de la historia. Ella tiene un componente muy fuerte y su ficción la sustenta muy bien, porque su primera obra fue exclusiva de investigación e historia y muy bien acogida. No la conozco en español, pero está muy fácil de conseguir en Amazon en digital. La del medio es, no sé si su obra más famosa, pero es espectacular. No la he leído, pero me vi la película y Dios bendito. Esa película yo creo que pirata está, se la recomiendo total. También es de dos amigas. Ahí vamos viendo el estilo de ella. Ella escribe mucho sobre la mujer, mucho sobre la amistad. Tiene libros sobre hermanas de sangre, mucho de relación mamá e hija. Entonces es esta dinámica entre las mujeres. Son dos niñas en el abanico de seda. ¿Ya te lo leíste? Creo que sí. No, yo lo compré en Mercado Libre, pero no tenía en stock. Pero era algo así. Pues no Creo que me era algo de tenedor, acuerdo. ¿sí? No, de la película lo que yo recuerdo es que una era de estrato social alto y la otra de estrato social bajo, pero estaban en la época de la China donde todavía sus pies se los empequeñecían para la estética. A la de estrato alto, a la mamá le dio pesar hacerle eso a la niña y su disminución de centímetros fue muy poquita para no hacerla sufrir, pero eso hizo que no la pudieran casar muy bien y ella termina mal casada con un señor muy malo, pobre y unas cosas pues muy tenaces. Spoiler. No, pero eso es al principio, o sea, bueno, no Todavía no sé. llega. ¿Estás leyendo el abanico de seda? Sí, voy por la página 85. Ay, bueno, entonces no digo más, pero es demasiado buena. Demasiado buena. Vale la pena.
Y este tercero solo lo puse porque la portada es espectacular, entonces no tengo ni idea qué pasa con ese libro, pero pues estos 3 de los 13 que tiene la autora. Ahora, ¿cómo se dio el origen de esta historia que nos leímos? Resulta que así como cuando uno ojea revistas en una espera de algo médico, pues ella estaba en una oficina médica y ve en una revista un artículo chiquitico, dice que era como un solo párrafo y una foto pequeñita sobre estas mujeres, sobre las genio, y eso la cautiva y ella arrancó el pedacito de la revista y dijo, algún día voy a escribir sobre estas mujeres, y empezó a sacar otros libros y más historias, pero cuando tenía tiempo libre regresaba, iba creando esta. Les coloqué ahí investigación de primera mano, pero realmente lo que ella hizo primero fue las lecturas de varias fuentes. Ella empezó a ir a bibliotecas universitarias a buscar sobre este tema, qué libros había, y lo primero que ella se encuentra es el artículo académico de la resistencia de ellas al frío, que nos arman en el libro, que ella nos arma en el libro toda la historia de que llegaron los científicos y cómo lo vive y la participación que tuvieron. Pues ella, de ver el estudio, se crea la idea de cómo hicieron el estudio. Imagínense esa belleza de mente de esta escritora. Hizo muchas de estas investigaciones hasta que toma la decisión de viajar a Yello. Va y entrevista de primera mano a las genio. Muchas de sus historias las recolecta, entiende cómo hablan, le cuentan sus cantos, y por eso es que ella los puede transmitir en la historia. Importante que si ustedes quieren investigar mucho más, está la página de ella puntual, www.lisasy.com, está todo en inglés. Ahí muestran fotografías de las señoras que ella entrevistó, de los lugares donde ella fue, y hay un documental no de muy alta calidad, pero está disponible también ahí. En nuestro chat del grupo mandaron muchísimos documentales, espero que hayan resaltado los links porque yo no los agrupé, pero habían unos en español de excelente calidad, inclusive de un youtuber español que pidió en muy corto tiempo, le hicieron el favor, la cámara súper espectacular, tomas desde el aire, así que para satisfacer el deseo de conocer más, lo está. Y pueden consultarlo y por YouTube, y pues está muy fácil. Si la quieren seguir en Instagram, ahí tienen lisasy_writer, es muy activa con los clubes de lectura. Lastimosamente, porque hay personas que no pueden hacerlo en inglés o hablar en inglés, no la invitamos, pero sé que si lo hubiéramos hecho con tiempo la hubiéramos podido agendar y la teníamos con nosotras. Ella repostea también en su Instagram bastante otros clubes de lectura, y si vieron en el chat les compartí la que tuvimos hoy presencial. Aquí está Rosa y Steffi, y con ellas y otras señoras nos vimos y fue fenomenal. Ya hablando de las versiones, 2019 salió en inglés y tuvo un gran impacto para todo lo que fue la pandemia. Mucha gente se volcó a leer este libro por la añoranza como de la playa, contextos de viaje que quisieran ir, y fue muy bien acogido. Al 2020 pasó en español. Quise encontrar en cuántos idiomas había sido ya traducido, pero no encontré un dato puntual. Sí vi una portada en hebreo muy bonita y la versión coreana muy bella, pero imágenes de muy baja calidad, entonces no se las pude colocar aquí en pantalla. El que Steffi está mostrando es en inglés y está completo. Pero Steffi, tienes ahí el de español también, ¿cierto? El de español que está en blanco y el centro diminuto, que no sé Salamandra por qué hizo ese despropósito con la portada. Y ahora venimos al tema de la discusión. Ese es el de Salamandra en español.
Más lindo el de inglés, qué bello. Listo, gracias. Siento que hay tanto para discutir que quiero entrar como a este punto ya. Quiero que participen, por favor, quiero que hablen. Vamos a empezar con ¿cuál fue su personaje favorito? ¿Y por qué no? Claramente. Pero si tuviera que escoger a uno, así como en esos momentos críticos que te dicen salve a uno, ¿cuál salva? Escoja uno, ¿cuál escoge? Creo que con la protagonista, como es narrado por ella, como que estuvimos más tiempo con ella. Entonces, pues yo escogería la protagonista. Ok, porque estuviste más tiempo con ella y fue la narradora. Sí, me parece fuerte, una mujer muy fuerte. Ok, Alejandro. Bueno, pues puestos a elegir, yo me quedaría con Milla, no sé si cómo se pronuncia. Sí, Milla. Milla, porque creo que es la villana de una historia mal contada, o sea, me la pasé odiando la mitad del libro y no sé, creo que había mucho más por contar. Creo que me dejé llevar por la voz de la protagonista, de Jung Suk. Ajá. Me dejé llevar por Jung Suk. Me dejé llevar por su voz, por su dureza y no sé, creo que había mucho y creo que había mucho también en que ella era víctima. Entonces, pues, no sé, creo que me gustó mucho ese personaje porque creo que estaba muy desdibujado y sus acciones a veces eran como enigmáticas, pero siempre había como una razón. Lo único que no le justificaré es cuando le dijo a Jung-suk lo de su mamá. Cuando alegando con ella le dice que dejó morir a la mamá y a Yuri. Eso me pareció muy feo. Pero el resto creo que detrás de todo había algo. Y antes de cambiar de... ¿Sí, Alejandra? No, decía que sí, que cayó bajo. Sí, pero por rabia en el momento cayó bajo. Pero ahí es donde... Pero ahí es donde yo quiero algo con respecto a Milla, que yo no lo noté la primera vez que lo leí, porque yo estaba así súper inocente siguiendo la historia. Ahora que ya sé qué pasaba, cuando me lo leí por segunda vez, hay pequeñas traiciones que Jung-suk le hace a ella desde que son niñas. Entonces, el primer día de ellas ir a ser genio, prometieron decirle a la mamá sus dudas y era promesa entre ellas, y ella dejó que Milla hablara sola y no la apoyó y no actuó, se quedó callada. También cuando los japoneses llegaron al campo, dejaron que la golpearan. O sea, uno dice, ay, pero ¿qué podían hacer? Pues no sé, intentar que no la golpearan o algo, pero dejaron que la golpearan. No recibió, Jung-suk no le dio consuelo a Milla con la muerte de la mamá de Jung-suk. Ella solo tenía su propio dolor, pero Milla reconoce que la señora era como una madre para ella también y sufrió muchísimo con su pérdida, pero Milla solo la consuela a la amiga y nunca recibe consuelo. También que Milla fue violada y Jung-suk solo se preocupaba por sí misma. Ella no fue consciente de la gravedad de los cambios en el comportamiento de su amiga. Como ve, está rara, pero no fue más allá. Mira, algo sucede, no sé, yo te ayudo. Una preocupación superior, no. Y también le fue muy fácil a Jung-suk, tras de que después criticaba a Milla por sí, hija de colaborador, esposa de colaborador, cuando ella estaba enamorada de Sunso, o Sun, el nombre del muchacho, Sang-moon. Cuando ella estaba en la traga con Sang-moon, no le importó ella irse a volver esposa de un colaborador y dejar y decir, me voy a vestir de japonesa, tan fácil. Pero cuando entonces la amiga, ay, sí le cae. Y Milla siguió visitando a Jung-suk a pesar de las dificultades. Se demoraba, pero iba y llegaba. En cambio, Jung-suk no hacía ese esfuerzo descomunal, fue una vez y nunca más volvió donde la amiga. Obviamente fue muy dramático la pérdida que tuvo Jung-suk y pues al ver que Milla hizo eso, pero en el transcurso
sí tuvo una amistad como a largo plazo. Ay, se me fue el internet. Estefi. Esto que tú acabas de decir en la conversación que tuvimos más temprano realmente me abrió mucho la percepción sobre todo lo que yo no lo he terminado, ya sé cositas del final y yo veía venir lo que se va a venir, pero lo que tú dijiste es muy cierto, o sea, ahí en este personaje hay cositas que uno, claro, uno vive a través de Jong-suk, pero lo que tú dices sí me permitió ver mucho mejor todo el scope de toda la historia. Ahora, de mi personaje favorito, yo tengo que decir que es difícil, yo no podría decir una mujer, yo no voy a quedar con lo de las mujeres, porque a mí me llamó muchísimo la atención esa fuerza femenina de todas. Es inevitable no admirar la tenacidad de todas ellas, y de Jong-suk también, o sea, de todas, de Milla, de Jong-suk, de su mamá, la mamá de ella inició muy fuerte para mí, una persona muy sabia, una líder espectacular, y yo me sentí muy atraída por ese movimiento femenino que había entre estas mujeres, que había en esa historia, en esas mujeres. Me pareció admirable, espectacular y muy reliable. Uno logra encontrarla así, siempre hay está la chica que demuestra que quiere un poquito más, siempre está la chica que es la callada, siempre está la chica a la que... Entonces fue muy orgánico todo el tipo de personas que ella nos muestra en esta historia, de mujeres todas completamente valiosas, y eso me pareció espectacular. Entonces, digamos que todo lo femenino que ella muestra aquí, wow, o sea, realmente admirables todas. La creación de personaje. He escuchado de otros youtubers cuando hablan de otros libros, dicen son personajes planos, personajes que no empatizas, personajes que no de la nuestra. Pues cuando hablan de que hay otras novelas que crean personajes que ni fu ni fa, en esta novela uno se identifica de una. O sea, uno siente que le importa lo que está sucediendo y son personajes que tienen varios matices, se hacen reales, tanto que yo pensé que eran personajes reales. La primera vez que lo leí, yo no sabía que era ficción histórica, pensé que ella había entrevistado a una Jong-suk y una Milla y que eso había sucedido, y yo cuando no es verdad, oh my god. Pero puede ser, yo creería que cualquier mujer que haya vivido en este tiempo con todo eso tiene que conectarse con cosas que sucedieron en la historia. Probablemente no toda la vida de digamos, Jong-suk o Milla, sino, sí, eso también yo lo viví, eso también me pasó, yo vi esto, experimentamos esto en el agua, o sea, es reliable, o sea, si uno se conecta, o sea, hay cómo, yo diría que tiene que haber. Sí, Alejandro. Sí, algo que no sé, me llamó a mí como la atención. No, pero ella es esa. Ay, no, se pasó a la tercera, lo que más le llamó la atención. Guárdelo. Ok. Guárdelo que ya vamos para allá. Entonces, Okay. Rosa, tu personaje favorito. Es que no tengo. Realmente son dos. La última pareja en la generación, John Lee, que se llama Jung Lee, y John Chan. No, porque pues de todas formas ellos fueron los últimos de la descendencia de esas 4 generaciones que a la luz de los ojos de las mamás, las abuelas, no era, por la situación que habían vivido, no era como muy factible que se dieran, y a pesar de todo lo que tenían en contra, lograron ser pareja. Entonces me parece como, no lo puedo comparar con Romeo y Julieta, pero es como cargar como con ese karma de las generaciones. Era muy duro para esa pareja, y más que lo que si sus mamás eran enemigas en ese instante, peor aún.
Ok, cierto. Muy cierto y muy bonito. No pensé que llegaran esos a ser personajes favoritos, pero maravilloso. Claro que sí. Alejandro. Sí, porque ellos recopilan todo, ¿no? Sí, y también traen paz, como después de tanta guerra. Sí, La reconciliación por parte de ellos para de ahí para atrás se es verdad. reconciliaran. Alejandro. Sí, no, simplemente como puntualizar que me llamó Bueno. mucho la atención, como no es de que Ah, de ¿no es la lo que tercera más? parte, Ok. es de un personaje que me llamó mucho la atención de Milla, que ella sí ofreció la amistad para toda la vida. O sea, Jun-suk quedó odiando para toda la vida, bueno, hasta el final. Pero Milla sí ofreció la amistad para toda la vida. O sea, eso me pareció demasiado brutal. Cuando era que tenía correspondencia anual de lo que estaba pasando, de fotos, de cosas. O sea, yo lloraba y decía, esta vieja es increíble. O sea, qué locura, qué poder, o sea, la verdad me pareció muy brutal. Muy brutal. Como Milla sí fue capaz de cumplir su promesa, de sentirse muy mal con ella misma, pero ella, como pudo, o sea, puso todos los medios para ofrecerle una amistad a Jun-suk para toda la vida. Eso me pareció muy, muy impactante. Cierto. Ay, sí. Alejandra. Hola, sí, es cierto, lo que dice Alejandro, como que estaban en condiciones diferentes, ¿no? Porque es que el resentimiento es una cosa terrible, o sea, eso se alberga en el corazón y eso la consume, y ella no podía ver más allá de esa rabia que tenía. Entonces ella no pudo ofrecer no ofreció su amistad toda la vida, pero bueno, pero aparte de eso yo quería decir, era de los personajes. Es cierto lo que decías, Sonia, todos están bien construidos. Sí, todos los personajes están bien construidos y me acuerdo de las que eran las dos hermanas y la situación que vivieron. Me pareció también contado, como narraron como una subhistoria dentro de toda la trama principal, y me pareció dolorosa y me hizo sentir mal por ellas, por las dos, la verdad. Y cómo Y así ellas sí mismo todos. se reconcilian. Exacto, sí, ella logró perdonar. Sí. Y Diana no nos ha dicho cuál es su personaje favorito. Hola, buenas noches a todos. Hola. Pues para mí también es muy difícil escoger uno, pero digamos que me voy más por el papel que desempeñaba la madre, porque me siento muy identificada, porque mis papás se separaron cuando yo era muy pequeña y mi mamá nos sacó adelante a mi hermano y a mí. Entonces me tocó más como esa parte de esa señora, como dijo Steffi hace rato, o sea, el carácter, el liderazgo, la sabiduría que ella tenía, o sea, me tocó muchísimo y me dolió muchísimo cuando me di cuenta de que murió. O sea, yo pensé que ella iba a salir de ahí, pero pues lamentablemente no. Es cierto. Uno no espera las muertes que aparecen aquí. Uno cree que son personajes que van a llegar a viejitos y que todo va a seguir siendo hermoso y la amistad y que no se espera. Y les cuento entonces mi personaje favorito. No fue una mujer, fue Jumbo, el esposo de Jun-suk. Me pareció fenomenal su entrada en escena. Los hombres de Jeju, por una condición social y gubernamental, perdieron sus trabajos porque no podían seguir buceando, ya que los impuestos eran excesivos para ellos, así que las mujeres asumen el puesto de ir y bucear y proveer para su hogar. Entonces los hombres estaban cuidando de los niños, haciendo la alimentación y teniéndoles agua caliente para que ellas se ducharan. Y esa era toda su función y su propósito en la vida. Pero él viene y desea capacitarse y regresa para ser docente. Desde ahí ya hay como un cambio. Desde ahí ya está un parámetro, como un nivel por encima. Y también el anhelo que él tiene de que todos sus hijos estudien, incluidas las mujeres. Como le hacía de énfasis a ella, las niñas también.
y que las niñas se capaciten. Y ella no era de mala, era su realidad. Yo, ¿cómo voy a sacar adelante 2 niños en el colegio? ¿Cómo voy a pagar a 2? Necesito que mis hijas trabajen. Y él decía todos. Y cómo eso la motiva a ella para educar a sus hijas al punto de que sí, y las mandó hasta la universidad, porque es el sueño que tenía mi esposo. Y lo amoroso que es él con ella, me encantó tan amoroso, tan especial, cómo la entendía y cómo la respetaba. Cuando le dijo que le explicara cómo ser mejor esposo si la había ofendido en algo, ay, tan bello. Entonces pues a mí me encantó, y pues lástima, me dio mucho pesar ese final tan inesperado, súper inesperado. María, buenas noches, bienvenida. Si puedes, Hola. si puedes poner tu cámara sería genial. Excelente. Llegaste para la discusión. ¿Cuál es tu personaje favorito? Ay, el esposo. Sí. Me encantó. Ok, entonces nos vamos para... Steffi, sí. Dime. Quería decir que cuando mencionas ahora el esposo de Jong Suk, él es un hombre bastante vanguardista, o sea, con todas sus ideas, con todo lo que él hace, con todo lo que tú acabas de mencionar, es un hombre completamente diferente. De alguna manera ella trae a esta historia tan compleja y difícil un personaje que nos da como un respiro tranquilo, donde la vida de estas 2 niñas toman como unos caminos distintos, y si bien Jong Suk quería algo muy particular en su vida, un hombre particular, le llega alguien que realmente le logra dar a ella lo que ella sí debía tener. Y él, me encanta también eso de que él es muy moderno en esa época, muy distinto a todos los hombres. El hombre que ella tenía se merecía. Y que a pesar de ser tan estudiado y de venir a ser profesor por un tiempito, le hizo la comida y le tuvo el agüita caliente para que ella saliera del mar y eso. Y yo, ay, no. No, qué horrible cuando se muere. Sí. Eso me pareció devastador. Yo cuando leí esa parte, yo como reaccioné fuerte, me pareció muy crudo. Pero es que como así sucedió. Hubo muchos Jong Suk que fallecieron así, tantos que fueron maltratados y tantas cosas tenaces que pasaron. Vámonos para nuestra frase favorita. Ustedes tuvieron que haber resaltado alguna cosa de toda esa maravilla. Yo se los leo mientras buscan el de ustedes. Yo lo publiqué, esa es la frase que está en el Instagram. The sea is better than a mother. You can love your mother and she still might leave you. You can love or hate the sea, but it will always be there forever. No sé cómo sea la versión en español, pero mi traducción así a lo mío. El mar es mejor que una madre. Puedes amar a tu madre y aún así puede dejarte. Puedes amar u odiar el mar, pero estará ahí por siempre. Steffi, lea el suyo, por favor. Yo lo tengo en inglés, dice to understand everything is to forgive. Y me pareció que fue una frase que llega muy al final, pero que de alguna manera trata de traer a Jong Suk a lo que ella llega ya al final, que es lo que escucha porque no lo he terminado, pero comprender todo es perdonar, y yo creo que eso es lo que ella necesita en su vida. Me pareció una frase bella. Resalté un resto de otras cosas, pero lo tengo en el Kindle, entonces no es como difícil devolverse en esas frases, pero esta fue la que ahorita último que estaba leyendo me pareció muy importante para el personaje principal, pero también para nosotros. Muy linda, gracias. ¿Quién más nos comparte? ¿Sí, Diana?
yo también tenía, también la publiqué en mi historia de Instagram, porque es que, o sea, sí hay mucho que resaltar de todo el libro, pero me parece que aquí se resume absolutamente todo. Cuando ella de verdad se dio la oportunidad de comprender qué era lo que le había pasado a su amiga, fue cuando ella pudo perdonar y pudo tener una relación ya con sus nietos, bisnietos. Entonces, me parece súper importante. Da cierta nostalgia escuchar esto, uno recuerda todo lo que sucedió. Yo me imagino que hubieran seguido así, hubieran seguido siendo amigas cercanas, siendo bisabuelas juntitas y ver sus retoños juntitos de las dos. Ay no, precioso. Alejandro. Bueno, tengo dos porque son relacionadas con el tema del mar y del riesgo. Entonces esta es la primera. Toda mujer que entra en el mar lleva un ataúd a la espalda. No olvidéis que en el mundo submarino llevamos a cuestas el peso de nuestros problemas en la tierra. Todos los días bordeamos la línea que separa la vida de la muerte, que sería solo la primera línea. Toda mujer que entra en el mar lleva un ataúd a la espalda. Esa convivencia con la muerte me pareció una cosa muy fuerte también. O sea, era como, aquí se muere una, pero al otro día tenemos de todas maneras que ir a bucear. Y la otra, que va muy unida a esta primera, es una buceadora codiciosa, es una buceadora muerta. Uy, o sea, también. Uy, sonó más fuerte en español. En inglés Sí. no sonó tanto. Una buceadora codiciosa es una buceadora muerta. Y entonces, pues, eso también me pareció muy cool porque en la serie esa de Art Plus, la que estoy viendo ahora, hay alguito de genio. Y la han dicho, entonces es como, siempre como que pelea mucho con una que le encanta ir a coger orejas de mar, a bulones, como loca. Y ya hace poquito casi se ahoga y todo. Entonces siempre como que hablan de eso, cuando, o sea, por codiciosa te vas a terminar muriendo. Entonces es como, uy, o sea, lo tienen súper interiorizado, todo ese tema como comunitario y del peligro al que se exponen. Vení, ahorita que leíste algo como españolete, ¿la traducción es así? Sí, yo creo que sí, creo que la de Salamandra es una traducción que tiene sus cosas españoletas, diría yo. No sé qué opinen las otras compañeras. Yo diría que sí. A mí me gusta, la verdad. ¿En qué página estás, Alejandro? Yo lo miro acá. Estoy en la de la buceadora muerta, es la 39. Rosa se lo leyó en español, ¿cierto? ¿Sentiste eso como una traducción muy españolete? Ah, sí. Sí, es español, es español. Ah, bueno, pues si no les molestó, qué bueno. Qué bueno No, porque hay yo no veces... tengo ningún problema. Consumo bastante contenido de España y antes me gusta porque es como recreado. Ah, Sí, no, está, y no se nota tanto. O sea, sí hay cosas en las que uno dice como, sí, esto es de este tipo de traducción, pero no se nota tanto. entonces, Alejandro, ¿nos puedes escribir, porfa, la serie ahí en los mensajitos para que ellas la puedan copiar, por favor? Bueno, y las otras, la frase favorita. Ay, es que perdón, alguien más iba a hablar, creo que Rocío iba a hablar. Lo que pasa es que yo no lo leí en Kindle sino que lo escuché, audiolibro. Entonces no recuerdo una frase en particular, pero las que ustedes han dicho son muy bonitas. Estoy segura que va muchísimo, nada más. Está disponible en Audible. Eso es en Audible. Y es cierto, aunque es españolete, sí. es ese acento, pero no incomoda. No se siente mal. No, bueno. Muy chévere. Muy bien. María y Rosa. Yo realmente pues no tengo el libro en la mano. Stephanie, si me ayudas por en la página 97, ahí creo que en la parte de abajito hablan sobre la fisiopatología del síncope en aguas superficiales. Y allí en uno de esos renglones dice, te ahogas en silencio. Algo así como, tanta la felicidad de estar allí explorando, que te ahogas en el silencio. Sí, él dice, vuelvo a leer un poquito, dice, cuando el tallo cerebral se olvida de enviar la señal de que necesitas aire, te desmayas en el agua.
pero se sigue respirando agua si no hubiese habido nadie más allí. Y responde la otra persona, ya lo sé, te ahogas en silencio, dice John Suk, empleando la expresión que utilizan las genio para denominar lo que sucede cuando una buceadora deja de pensar con normalidad y empieza a respirar como si estuviera en tierra. No he tenido cuidado con mi respiración, pero no ha sido eso lo que me ha pasado. Sí, esa me impactó. Y la otra es cuando nombran muchas veces la pequeña esposa. Yo, ¿qué? Eso de la pequeña esposa, ¿cómo así que aceptando estas situaciones? Yo, eso me impactó. No es que me haya gustado, sino que me impactó. Al contrario. Eso es que es por la época, ¿no? Ellas estaban ya adultas cuando quedan libres de Japón, 1945, ya estaban adultas. Entonces ellas, no sé, yo creo que habrían nacido más o menos en el 1925 o algo así, pues en una zona muy rural. Y pues no lo justificamos, pero pues se entiende un poquito más el contexto, como cuando, pues para esas propuestas raras. Pero mire que ellas ya venían con una idea un poco más moderna, diciendo ellas de su generación, no acepto esa idea o no acepto esa propuesta. Alejandro, ¿vas a decir algo? Algo que, pues no, es que no encontré la frase, pero una frase que me divertía bastante era cuando se burlaban de los hombres. Eso me pareció súper divertido. Era como, cuando se hacía pues como el grupito de las genio y era como, yo no sé por qué mi marido come más que yo si yo trabajo más duro que él trabaja en una fábrica, luego se va a filosofar al árbol y no sé qué, y era como todos los chistes que hacían. Eso me pareció súper divertido. Pero imagínate, sos el único hombre en este momento en la sala y te causó gracia eso, en vez de ser lo contrario, como que ¿por qué nos critican? No, eso me pareció muy divertido, porque ¿y por qué yo como menos que él si yo trabajo más duro? Yo sufrí con eso en la universidad. A mí la dueña de la pensión, ay, se me fue como el internet. No. Ya, es que dejé de verlos. La dueña de la pensión me daba menos comida a mí porque era mujer. Y yo muerta del hambre porque entrenaba voleibol 2 horas diarias. Y me iba en bicicleta a la universidad, ida y regreso. O sea, yo consumía calorías un resto. Y no, que por ser mujer yo sufría horrible. Bueno, María, tu frase favorita. Ay, bueno, realmente tengo muchas, yo creo que todos. El libro, sí, resalté demasiadas El libro cosas, favorito. pero sí, me encantó. De lo que he podido ver de literatura coreana, sí, robó mi corazón 100% en muchos momentos y pasar por tantas emociones, bueno, creo que lo compartieron antes de que yo llegara. Pero creo que, a ver, ¿cuál podría ser? Bueno, en relación a la parte de las mujeres, cuando ella dice en la página 376, es mejor nacer vaca que nacer mujer, ¿no? Creo que esa frase es una de las que más me impactó cuando lo estaba leyendo. Y luego más adelante también en la 394 ella dice, mi hija no solo me estaba haciendo daño, sino que además estaba abandonando las tradiciones de nuestra familia y yo no podía encajar tantos golpes, ¿no? Ya en la parte final del libro. Entonces creo que ese sentimiento de ella, sí, en este tipo de cosas me impactaron bastante y sí, sobre todo el de es mejor nacer vaca que nacer mujer. Creo que eso dice muchas cosas. Sí. Y el contexto de la época. Y acabo de caer en cuenta en algo que a ella le dio duro con lo que vos dijiste, que cambiara las tradiciones de la familia. En cambio, la hija mayor decidió quedarse con ella. Y la mayor estuvo ahí y la siguió no en su odio, pero en su separación de la familia. Pues ella pero no es parte, ¿no? Porque, por ejemplo, ella no fue a la boda. Pero O sea, en su ella separación. ese día dijo, Pues ella no muestran que tuviera ese rencor y ese no, pero mi mamá no quiere, pero yo no voy. Pero el día, digamos, de ese golpe tan fuerte se quedó con la mamá. Sí. Y va desde que era niña. Yo creo que ese susto de que la mamá la iba a dejar porque decidió salvar al otro hermano y no a ella,
Dijo, nunca en la vida va a dejar a mi mamá, yo no la suelto porque nada del mundo. Y estuvo hasta el final ahí, se quedó a vivir en la casa para que la mamá fuera en la casa chiquita, la casa anexa. Entonces dijo, yo no me despego nunca. ¿Sí, Alejandro? No, simplemente como para notar lo llamativo también que era la celebración de cuando nacía una mujer. Es verdad que el contexto era muy machista, pero no sé, o sea, creo que de todas maneras, no, obviamente querían un hombre para que celebrara los rituales de sus ancestros, pero si nacía mujer, chévere porque La proveedora. iba a haber otra persona que después de los 10 años iba a estar trabajando también para llevar dinero al hogar, cool, también. Pero vos decís machista, pero muy diferente a la Corea continental. O sea, había una autonomía y Sí, una exacto, profesión. exacto. Y eso me parece llamativo, claro, o sea que a pesar del contexto machista que había mucha exaltación de la figura de la mujer. Sí, pero de una manera, mira que de una manera orgánica, no es como ahora de que es exaltar y que es una cosa como, no sé, ahora se siente muy forzado y como mucha presión y de una estructura un poco más, pues inclusive para mí como censurable, inclusive siendo mujer. Pero entonces aquí era como de la historia, de lo que se da, de las mismas rocas, sale esta naturaleza y la sociedad se conforma así, fue muy diferente, sí. Diana. No, eso quería resaltar que el machismo era en Corea continental y por eso mismo, debido a las tradiciones que tenían en la isla, los coreanos del continente los veían como los menospreciaban y por eso mismo siempre creían, sin importar si fueran o no, que estuvieran de acuerdo pues con el comunismo, siempre tenían, o sea, lo daban por hecho, pero era como por ese menosprecio que les tenían a la gente de la isla, porque ahí eran más importantes las mujeres que los hombres. Bueno, yo no había llegado a relacionar que por la conformación social de Jeju ya estuvieran tachados de comunistas, pero sí puede ser por ellos verlos tan distintos como con otros parámetros. Eso porque las mujeres eran las proveedoras, las que traían el alimento pues a la casa, ya sea en dinero o lo que ellas pescaban, y porque ellas, los vestidos que ellas usaban para bucear, eso era mal visto porque las consideraban, exhibicionistas, la palabra, como algo que no está bien visto. Entonces por eso siempre los tuvieron en mal concepto a los de la isla. Bueno, nos vamos ahora a lo que más, esto es un superlativo, muchas cosas nos llamaron la atención. ¿Qué fue lo que? Aunque hemos dicho mucho ya de la estructura de la mujer, su posición, eso fue una de las cosas que nos llamó mucho la atención, pero ¿qué dice usted? Listo, en orden, Alejandro, y después Diana. Hubo algo que cuando lo leí me explotó la cabeza y fue lo de cuando estaban hablando de los matrimonios concertados, decían algunas, aquí tengo la frase, dice, muchas se enamoran rápidamente de sus esposos, algunas en cambio tardan años y hay otras que sufren décadas de soledad y de tristeza porque nunca llegan a crear un vínculo real con la persona con la que comparten la esterilla de paja. O sea, eso me pareció muy brutal, o sea, yo decía, qué horrible. O sea, era como si está de buenas, se enamora rápido. Si no, se demora un poquito. Igual, pues hay otras que nunca se terminan de enamorar. Pero eso me explotó la cabeza. Sí. La verdad, bastante. A mí me allanó el camino que antes de enamorarme de Corea, yo estaba muy en lo que la India ofrecía. Y vi demasiadas películas de matrimonios concertados y esas cosas. Entonces digamos que ya era un tema que lo he visto. Y ahí ya se entiende, por ser de la cultura, ya la gente está más mentalizada de que así va a ser, no me enamoro antes de o algo, sino que tengo la esperanza de que funcione después. Y hace poquito, alguien preguntó en el chat del grupo que creo que eras vos, Alejandro, que qué series estaban viendo. Yo les dije que una de la India.
súper moderna, de verdad todo, de las aplicaciones, que la India está muy en tecnología ahora, entonces que pelados que iban a una universidad para aprender a hacer apps, re moderno, pero el protagonista, la abuela le concertó así por fotos de una aplicación, las muchachas, o sea, como un Tinder, pero serio, para matrimonio. Entonces el muchacho escogió a la pelada y las familias acordaron. Y es de Netflix, súper nueva, entonces siguen pasando los matrimonios acordados. Y en Corea ya bajó un poquito, no es tan así, pero sí está el sogeting. Sogeting son las citas a ciegas acordadas por los padres. Entonces usted decide si le gustó o no, pero como usted no tiene tiempo de salir y hacer amigas o amigos, entonces mira, es que el hijo de mi vecina, no sé, con la que hago pilates, ahí está como chusco, yo ya le dije, y entonces el viernes a las 7 tienen una cita. Entonces la mamá le cuadra a uno, entonces uno va ya a la cita que le cuadra a la mamá, y es como el nivel en el que está Corea ahorita. ¿Listo, Diana? Lo que a mí me llamó la atención también tiene que ver con ese tema, pero específicamente cuando la abuela fue la que prácticamente forzó la situación para que... Es que no me recuerdo los nombres en este momento. Sí, para que ella se case con el... Sang-moon, el hijo del colaborador. Exacto. O sea, por una parte yo entiendo que como él abusó de ella, era como... se disminuían muchísimo las posibilidades, además de que era hija de un colaborador japonés, o sea, ella tenía, mejor dicho, todas las de perder en esa situación. Pero siento que la abuela como lo hizo como, no sé, pero fue la percepción que yo tuve, como de maldad, o sea, ella se sintió satisfecha, como que logró algo, pero no a favor de Milla, sino personal. O sea, dice que, no recuerdo exactamente qué decía, pero era como que se dio la vuelta y se sonrió, algo así, o sea, ya concreté ese matrimonio, ya se tienen que casar por obligación. Pero, o sea, eso me impactó muchísimo, porque hasta qué punto puede, porque la abuela nunca la quiso, ¿no? Ella siempre la vio como la hija del colaborador japonés, el que traicionó a Corea, y nunca la aceptó. Cuando la mamá muere y ella se hace cargo prácticamente de las dos, entonces, ¿hasta qué punto ella puede poner primero como me saqué esta espinita, y es lo que ella es, tiene que estar con un colaborador japonés porque su papá era colaborador japonés, a desgraciarle la vida prácticamente, porque ella nunca fue feliz con el esposo, a pesar de que tuvo su hijo, de que tenían comodidades, ella nunca fue feliz. Entonces eso me dejó impactada. Bueno, ya que tocas a lo de Milla, lo que a mí, pues la verdad, yo no tengo una cosa que más me haya llamado la atención, yo los pongo a sufrir, pero yo no tengo una que más. Pero algo que sí resalto mucho, y es porque siempre me ha llamado la atención como de acoger a alguien que no tenga las oportunidades y amarlo y darle un hogar, y como, o sea, yo quisiera adoptar. Y la mamá lo que hace con Milla es una adopción social, no legal, pero le dice venga todos los días y me trabaja y yo la alimento y la capacito y usted va a trabajar para mí. Uno poder a una persona que no tiene nada, darle la oportunidad de salir adelante y sustentarla y ayudarla. Si uno como adulto puede hacer eso con un niño, qué lindo. Me pareció fenomenal y que le cambió la vida a esta chica. Le dio un hogar, le dio una madre que no tenía. ¿Sí, Alejandra? Bueno, entre lo que más me llamó la atención hay dos cosas. Bueno, no, es que hay muchas, pero entre eso, lo de el librito que tenían donde se como guardaban la memoria, un momento especial entre las dos que han vivido, las fotos tan bonitas, yo nunca la había visto. Pues nunca la había visto retratada en un libro. Y me pareció muy bonita esa forma de guardar los recuerdos, memorias, bueno, cosas vividas entre ellas muy especiales. Y al no saber leer y lo mantuvo, ¿no? Sí, exacto. Y la Milla lo mantuvo, ¿no? Porque después en las cartas se ven.
ella todavía le mandaba eso. Ay, También no lo abrió, pero sí la mandaba. Durísimo, sí. no. Eso, bueno, eso. Pero Ahí hay dijiste otra cosa, dos. pero- Y lo otro, no sé si encajan. Es que el ítem de lo que menos me gustó en realidad no es lo que menos me gustó, sino lo que más me dolió. Entonces, No sé si hay- deje el que más le dolió para lo que menos le gustó. Dejémoslo Sí, para eso. mejor. Listo, sigue Steffi. Es que le acabas de decir a ella lo que menos. Estoy de acuerdo con todo lo que han hablado acerca de lo que les llamó la atención. Hay algo que es muy particular en este libro cuando la autora pone en esos personajes la decisión que Milla dice: escoge a uno para salvarte. Y eso me remontó a la decisión de Sofía, que es otro libro que se da, no sé si alguien conoce la historia, Sophie's Choice. Es un libro de una mujer en la Segunda Guerra Mundial, una mujer judía que tiene a sus 2 hijos y se llama Sophie's Choice porque ella tiene que escoger entre los 2 para poder salvar. Y eso desencadena en ella una vida deplorable después de eso, y es terrible. Es una excelente, una historia muy compleja, todo eso es muy duro, pero cuando Milla le dice eso, no pude dejar de pensar en lo otro, y lo que al final siente esta otra personaje, Sofía, por dentro, de saber que ella tuvo que escoger entre su niño o su niña para salvar, y la decisión, eso como madre es desgarrador. Y aquí en esta historia tenemos a Jong-suk que tiene 3, que tiene que escoger entre los 3, que uno de ellos termina muerto, que, o sea, eso realmente crea un trauma horrible. Bueno, Alejandro tiene la mano alzada y después sigue Rosa, que desmutó, entonces después de Alejandro. Rápidamente, y justo en línea con lo que acaba de decir Stephanie, justamente una de las cosas que también más me llamó la atención de la obra, que me tuvo entregado por bastantes páginas, era qué razón tuvo Milla para solamente ofrecerle un hijo. O sea, yo siempre, para todo lo que pasaba con Milla, cuando ya me empezaba como a ablandar, yo no, o sea, entonces empezaba a hacer como mis hipótesis, pero yo decía, pero qué razón tiene ella, aparte de que fue una cobarde y le tuvo miedo al esposo, y por eso no salvó los hijos de la amiga. Y claro, entonces cuando explica ya con sus bisnietas que la lógica que ella hizo fue, yo me puse a pensar en todo lo que iba a sufrir los hijos de mi mejor amiga con mi esposo maltratador, que para mí, no sé, como que en un momento ella dijo, es mejor que mueran, porque es que de hecho ella ya pensaba que iba a morir. Sí, ella ya se hacía muerta con su mejor amiga y todo el mundo. Entonces eso me pareció muy, muy fuerte también, cuando pude descubrir la razón o la lógica que utilizó Milla para decidir ofrecerle nomás un hijo, o incluso no llevársele a ninguno, porque sabía el infierno que le esperaba. Es cierto. Uf, eso vuelve y revuelve aquí. Rosa. Ay, se me perdió. Que como no tengo el libro, entonces. A ver, a mí me llamó, pues, como todos, me llamó mucho la atención, muchas cosas. También que uno no las veía, yo veía como que era una película. Pero en la Uno no mente las vimos, las vivimos, nos las imaginamos. Sí, no, ellas todas iban y pescaban, cogían o sea, se repartían las cosas, no había peleas entre ellas, de que yo cogí más, usted cogió menos, usted porque me quita. No, todo como tan equitativo, como mucha hermandad entre ellas mismas. Eso me llamó la atención de ellas en cuanto a su diario vivir. Yo ahí hice una anotación con respecto a eso. Las algas, sí juntaban los poquitos de algas de todas, se hacía una única venta y era equitativo. Pero entonces ya las cosas más valiosas que encontrara yo, esas sí eran para mí el valor total. Entonces cierta parte comunitaria y cierta parte se les respetaba lo que hubieran podido cosechar. Pero en caso de su
supervivencia, sin hablar mal de mi país, fuera aquí, no habría quien le quitara al otro la más grande para venderla y robársela o algo así. Sí, también. Cierto. Y lo otro, me aterró, a pesar de que era una isla y que la pobreza y todo, pues su sustento allí en la isla era el mar, las condiciones higiénicas de ellas, de ir a un huequito, hacer sus necesidades y que los marranos comían de allí, y luego ellos se comían los marranos, como un ciclo energético ahí Optimizado. del alimento. Como es el que elimino, pero vuelvo y me lo como, como tenaz esa partecita. Y pues ahí no cuentan, bueno, lo de la cólera sí mató gente, ¿no? Sí tuvieron problema con eso. Pero no cuentan pues que haya sido algo permanente o que estuvieran en malas condiciones debido al uso del excremento, pues ya tenían ahí como su sistemita. Eso es asombroso. Y yo me imagino que cuando estuvo la guerra, me imagino la contaminación en el mar, que no podían pescar porque me imagino Los que muertos. Los muertos también, no sé, eso tuvo que haber sido también tenaz el hecho de, y como en los campamentos también cuando era la carpa allí, era donde le hacían, sí, que se mataban y que estaban ahí descomponiéndose, eso fue duro. Bastante, bastante duro. Bueno, María, creo que solo faltas tú. Ay, lo que más me impactó, no sé, fueron tantas cosas, creo que sí, no, comparto con ustedes varias que ya han mencionado. La parte política también, como el sentimiento de ellos de querer poder como decidir, ¿no? Después de que sale todo el tema de la ocupación japonesa, creo que también la forma en que esto se relata en el libro es muy detallado. Creo que eso es una de las cosas que más me gusta del libro, y es que con todo te lleva de la mano y tú estás allá automáticamente imaginándote la playa, la escena, la letrina. Eso me parece impactante del libro, la forma como ella lo narró, la forma. Entonces sí, creo que la parte política que está presente en todo el libro, un hilo conductor, me gustó mucho. Y que da los nombres del comandante, del presidente que colocaron, lo temporal y que le siguió tal, y uno dice, wow, si yo quisiera investigar, voy, pongo el nombre y me meten en esa buscan los libros tal cual. Sí, esos libros de esas novelas, de ese escritor de Jeju, todos esos libros aparecen. Yo los busqué. ¡Ay, qué bien! ¿Tienen traducción, aunque sea al inglés? Pues encontré uno que era el de ese escritor de Jeju, que lo habían metido hasta que lo habían torturado y todo, y está en inglés, sí, creo que está en inglés. Compartinos el link, porfis, te agradeceríamos mucho. Vamos a mandarlo ahorita, ya lo va a mandar. Sí, al WhatsApp, ahí nos queda más fácil. Dale. ¿Qué es eso? Bueno, y sí, gracias. Ya de esta, bueno, bienvenido. Pues no es Carlos, creo que es la esposa de Carlos, pero ella siempre usa el WhatsApp y el Meet del esposo. Entonces no me acuerdo tu nombre, pero hola, bienvenida. Bueno, por aquí nos colocan el equilibrio marino, por eso se negaban a usar tanque, es cierto, me encanta eso, que ellas protegen y que hasta hoy en día cosechan la basura del mar para poderlo limpiar. Y hay estudios, ya los vi, gente que escuchando la tradición hacen análisis de los ciclos del mar y sustentan lo que ellas dicen, y hay gráficos y cómo es el periodo de cultivo y de pues que esperan que crezca la población y después así, todo eso ya está estudiado y está hasta en inglés si les gustaría investigar. La depravación en la tortura que se da en la guerra civil, horrible. ¿Cómo pueden dormir después de hacer cosas así? Con pesadillas. Las tienen recurrentes y se dañan la vida. Mucha gente, a menos que tenga la conciencia recontra mega muerta, los atormentan. Sueños y cosas feas.
Y María, eso María, bienvenida. Nos vamos para la última pregunta, porque empezamos a las 7:30. ¿Qué fue lo que menos les gustó? Uy, Diana estuvo lista, dinos. Es que antes de que se me vaya la paloma, tiene que ver algo con lo que dijo Alejandro en el momento en que Junso tuvo que tomar la decisión a cuál de sus hijos salvar. Ese momento fue el que menos me gustó, empezando por ahí, segundo como todos, o sea, las 3 muertes que ocurrieron ahí son terribles. Yo tuve pesadillas, no me he podido borrar eso de mi cabeza. Ay, Dios horrible, mío. o sea, son muy terribles esas muertes. Pero yo, aparte de eso, siempre me pregunto, o sea, ¿qué hubiera pasado si Villa de verdad se hubiera llevado a uno de los niños? Independientemente de la razón que nombraba Alejandro ahorita, que ella no se los llevó porque no quería que sufran el maltrato de su esposo. Pero suponiendo qué hubiera pasado si ella se hubiera llevado a uno. O sea, ellos de verdad tenían el poder para salvarlo. De verdad podían decir, yo me llevo a este niño y salir de ahí como si nada hubiera pasado. Yo creería que no. Yo creería que más bien el temor de ella, y fue egoísta y lo entiendo perfectamente, porque tenía que ella puso a la amiga a escoger entre sus hijos, pero ella misma tenía que escoger entre sus hijos y los de su amiga. O sea, si ella se arriesga a llevarse a uno, ella también podía morir, o su esposo, o su hijo. Entonces, siempre ella toda la vida la culpó de no haber salvado a uno de sus hijos. Pero yo siento que ella no podía hacer nada. O sea, sí es verdad que vos trabajaba con el gobierno, pero yo no creo que hubieran tenido la voz y el voto para poderse llevar a alguien de ahí y sacarlo con vida. Esa fue la parte que menos me gustó. En esas cosas locas cae en desgracia, y él no era el máximo, pues ahí el súper duro, él era como un rango intermedio. Hubiera podido caer en desgracia y también de malas. Alejandra fue la que alzó la mano, dale. Hola, sí. Bueno, ya Diana, se llama Diana, ¿cierto? Sí. Ya nos contó uno de los momentos más duros. Entonces, tengo 2 más. Primero, es cuando la hija menor se encuentra con el otro y se enamora, con el hijo de Milla, se enamora. ¿Johnson? Sí, me dolió. O sea, pues ella obviamente lo vio como una traición y a mí me dolió la traición. O sea, yo estaba bien metida en la historia, ¿ya? O sea, ¿lo sentiste como traición también? ¿Te dolió que se enamorara de él? Sí, me dolió que se enamorara de él porque... Porque tu personaje favorito fue Jung Suk, entonces estabas las desgraciadas, otras nada con esta familia. No, y la verdad es que yo igual, aunque no había contado bien toda la historia de Milla, pues uno entendía precisamente lo que decía Diana, seguramente ella no los tomó porque no podía. Aunque uno lo sienta porque era cobarde, ¿no? Pero pues alguna razón debió tener. Pero más allá de eso, cuando la hija le dijo, como que bueno, igual yo no conocía a mi papá, como que a mí eso igual no me dolía. Lo que pasó sí. con mi papá. Eso es grosero, también decirle... Claro, porque uno está en los zapatos de la otra y la otra vivió. O sea, no puede cerrar los ojos sin ver todas esas personas muriendo. La muchacha Yuri, el esposo y el hijo que tuvo la peor muerte de todas. No puede cerrar los ojos sin ver si la hija pues, se enamora de la persona que ella culpa todo lo que pasó. Entonces me dolió que me puse en sus zapatos, pero a la vez uno sabe que los jóvenes que se enamoró de ella, que no les puede hacer nada ahí. Entonces, pero bueno, entre comillas, porque si uno tiene las convicciones o la convicción clara, por ejemplo en mi caso, si mi mamá me hubiera dicho no estoy de acuerdo, yo no me caso. De verdad, yo, Sonia Alexandra, yo no me caso si mi mamá no está de acuerdo. Y estoy muchos años después de este libro. Entonces, claro, no... Sí, es cierto. Sí. Ella se fue, pues, a estudiar lejos y allá
pues todo se transformó durante el tiempo, ¿no? Ya con amistades y todo, libertad. Entonces, bueno, es entendible, pero me dolió la tradición. Sí, entendible. Y lo otro, pues obviamente lo otro fue que no pudiera verse comida y personas sin persona. O sea, que ella hubiera muerto. Y ya sabíamos desde el principio, sabíamos que ella ya no estaba, que ella ya no existía. Entonces me dolió esa parte, que no hubieran podido ver su... Que la reconciliación se hubiera dado en La persona. reconciliación. Sí. Sí, pero bueno, entiendo fue lo que decidió la autora al respecto. Sí, pero mira que lo hace hermoso. O sea, eso es un final de esos trágicos Sí, ajá, artísticos. sí. Ok, Alejandro, sigue. Sí, creo que comparto lo que no me gustó completamente con Alejandra y creo que toda la parte de la hija de Jung-suk me fastidió, me dio mucha piedra porque creo que fue muy insensible ella, o sea, es verdad que de pronto ella no tenía por qué cargarse con los rencores y las vainas pues de sus papás y lo de la guerra y todo, pero fue muy insensible. O sea, creo que la chica rompe de una manera muy fuerte con todas sus tradiciones. O sea, rompe con la religión, rompe con la vestimenta, rompe con todo, su forma de hablar, todo. O sea, para la mamá cuando llegaba a ella, ya prácticamente, incluso en momentos donde decía que a veces que se iba rápido, y entre paréntesis decía como que se iba rápido, pero a veces ese rápido era incluso tarde, para lo incómodo que a veces se hacían las visitas de la hija. Entonces sí, eso fue lo que más me fastidió. Ella fue lo que más me fastidió, porque creo que fue para lo estudiada y todas las cosas que estaba ella, creo que fue muy Grosera. fue muy brusca para cuando la mamá la ve con el crucifijo, era como, ok, ¿dónde está el hermano Kim? Y el... Insensible. Sí, fue muy insensible, o sea, para la mamá era, como decía ella, eran demasiados golpes para encajar con lo de la amiga. Y con lo de su hija, sí, fue con lo de su hija, lo de los golpes. Entonces, eso me pareció creo que no fue muy insensible, para ser tan estudiada y tan no sé qué, actuó de una manera muy ignorante. Y para lo que estaba estudiando, que ella estaba estudiando sociología, si no estoy mal, ¿no? O sea, muy poco tacto, la verdad, muy poco tacto para tratar con su mamá, que se rompió el lomo para que también ella destacara, y para no entender lo que representaba el chamanismo ahí, digamos, en esa sociedad y todo. O sea, sí, me gustó mucho ella, la verdad. Y es chévere como nos pueden presentar mismos sucesos. Cierto. Que es interesante como los mismos personajes pueden llegar a ser los favoritos y llegar a ser lo que más nos incomodó. Como que nos tocan de maneras distintas y que la educación académica no garantiza que seamos personas educadas. Entonces, lastimosamente nos falta ser persona muchas veces y los títulos no lo dan. Tenemos que dar un paso más en el otro aspecto. Y Diana. Ay, Andrés, bienvenido. Ya estabas aquí como en el cierre, pero bienvenido. Sí, Diana. Yo quería complementar dos cosas. Uno con relación a lo que dice Alejandro, y fue una frase que yo también publiqué en mi post cuando hice en mis posts de Instagram, cuando hice el avance de historia. La imagen esta, exacto. Porque me parece a mí que esta muchacha actúa así, porque ella tuvo una vida fácil, ella no tuvo que vivir, a diferencia de su mamá, su abuela, sus papás, su hermana mayor, esos momentos tan, o sea, como de vida o muerte. Entonces para ella es muy fácil desechar todo eso, porque y es una realidad que viven muchos jóvenes actualmente, todo lo tienen fácil, el papá les da las comodidades, la tecnología, la escuela, le tienen todos los materiales listos, entonces es como que no se valora el precio que tienen esas cosas, tanto material como espiritual, mental, físicamente. Eso por una parte. Y por otra parte, en cuanto a los asesinatos que ocurrieron en esa masacre, yo busqué algo acerca de eso,
porque, o sea, yo dije, bueno, esto es como, ¿fue verdad o es ficción? Porque se supone que está basado, digamos, como en hechos históricos, pero es ficción después de todo, ¿no? Y yo sí encontré algo, bueno, que fue en Wikipedia, por eso no lo tomé muy en serio, pero sí siento que vale la pena mencionarlo. Algo acerca de la muerte de Yuri. Encontré algo sobre ella. O sea, decía la mujer que murió ese día en la masacre y que la mataron delante de todos. No especifica cuál era la situación de ella ni cómo la mataron, pero sí lo mencionaban porque fue algo que, o sea, que llamó mucho la atención en los sobrevivientes, pues, que contaron la historia. Entonces, no sé si se inspirarían en eso, porque no hay mucho, solo la mencionas, la mujer que murió el día de la masacre, no, porque no habla en general, sino que habla de una mujer. Entonces, tal vez desde qué punto, pues sí ocurrieron así, tal cual esas masacres se describen en el libro. Eso era todo, gracias. Eso ella las recolectó, esas historias, las escuchó y las fue acomodando con sus personajes. Entonces sí creo que todo lo que ella relató pasó, solo que ya nos lo cuenta a través de los que estamos siguiendo, pero sí. Bueno, Andrés, ya que llegó, le pregunto, ¿se leyó el libro? La isla de las mujeres del mar. ¿Y María, que aparece como el nombre de Carlos Escón? Ahí por los mensajitos o algo. Bueno, mientras nos responden, Alejandro, lo del conductor de la ambulancia vomitando. Sí, ¿dónde leíste ese? ¿De que fue verdad? Sonia, buenas noches en Colombia. ¡Ay, cierto! Andrés, es militar colombiano, está en Corea. En tu casa, buenos días. Buenas noches. Sí, buenos días. Aquí he estado en Corea y no pude leer el libro, pero siempre escucho tus análisis porque me parece muy interesante cómo han evaluado el concepto de la escritura coreana en el español. Entonces, un saludo para todos en mi amado país. Ay, tan bello, muchas gracias. Ojalá puedas leerte en el futuro alguna de las novelas y te imaginas si podemos hacer el conversatorio por Instagram, sería genial. Perfecto. Intenté leer el de la guerra de Corea, pero como te dije no lo conseguí aquí en Corea, pues tuve que leerlo otras guías. Pero el que fue publicado en el 2020, el de Álvaro Valencia Tovar, está digital en Amazon. Ok, yo creo que para el próximo me apunto y hacemos esa reunión por Instagram. Listo, cuando haya un tema que nos funcione a los dos, te agradecería mucho tu compañía. Perfecto, muchas gracias y un saludo a todos. Listo, bueno, entonces... ¿sí, Alejandro? Sí, tengo en la parte final del libro, hay como unos agradecimientos de la escritora, y acá encontré el pedacito. Ella dice, bueno, un informe de la ejecución de la joven de Bukchor y de cómo se desarrollaron los acontecimientos en esa localidad, incluido el relato del conductor de ambulancia que oyó hablar a los mandos de lo que iba a suceder ese día. Sí. O sea, eso está documentado. Sí, ella todo lo... Perdóname, ¿qué? No, que es muy fuerte lo del conductor de ambulancia porque lo que cuenta es que él escucha la masacre que van a hacer y él no aguanta y se vomita, o sea, se baja y se vomita. Cuando se nos escapa de las manos, él estaba ahí, dizque para ayudar. ¿Y qué ayudar con ese mundial de gente? Bueno, con esto cerramos el tema de la discusión. Ya vieron por qué... Ay, sí, Rosadinos. No sé en qué capítulo, no sé, que alguien dice que sobrevivió un niño, creo que la misma mamá lo arrojó y que después los días apareció, en una de esas aparece allí como sobreviviente, o sea que era tanto el desespero que veían que iban a matar a sus hijos en la guerra, que preferían ellos arrojarlo por el acantilado, ¿era? Pues yo no vi el del acantilado, pero sí en el desagüe de las calles, que viene la curvita aquí para que cuando llueve se vaya por ahí el agua. La mamá envuelve al hijito en tela y lo pone ahí, en ese cosito.
pero no me acuerdo el del acantilado. Y que tiran a un niño, pues sí, creo que era un niño, y lo tiran y el peladito al poco tiempo aparece vivo. O sea, que Pues no, que gateando, que pero por la noche lo metió ella ahí y el niño gatea y terminó apareciendo después. de nada, porque sí, imagínate. Pues Sí, claro. estaba destinado a sobrevivir. Y lo otro que no me gustó era en la parte donde muere la mamá ¿cómo se llama? De la protagonista. Justo en el día en que ella por primera vez hace su, ¿cómo se llama? Zumbi, Es ese momento que era tan especial, que iba a coger su primera oreja, que lo iban a celebrar en grande, que es felices. Ese día se muere la mamá. Ay, eso me parece muy duro, la felicidad y la tristeza al mismo tiempo. Pero creo que el primer día fue lo de Yuri, el primer día, y ya despuesito fue lo de la mamá, en otra ocasión, pero fue en el primer periodo, pero el día uno Lo de no. la mamá era un momento cuando la mamá le dice, ahora sí vas a casar tu primera burón. Eso, O ahora sea, sí. horrible. Sí, Ahí. era como ese momento donde ahora sí. Ahora sí, ahí ese momento de felicidad se convirtió pues en el desastre para ella, pues. Ujú. Pero es bonito como después le dan a ella el puesto de jefe de la comunidad por las pérdidas que ha tenido y le dicen es que alguien que ha perdido se preocupa más por los demás y va a ser mejor jefe. Algo que le censuraron antes, ahora se lo resaltan. Y otra cosa que aprendí de allí es la decisión que toma la mamá. ¿Te acuerdas? Que ella estaba como molesta, rabiosa. Entonces, con toda la experiencia que tenía, todo el mundo le siguió la decisión que ella tomó, la jefe. Pero ahí creo que muere alguien. Pues Yuri. Ahí fue, pero entonces como que el cuestionamiento está en que ella estaba como con rabia o algo que la obligó a tomar una mala decisión a pesar de su experiencia, primó más su parte sentimental que la decisión como la jefe de ellas. Sí, en Asia el tema del líder es muy difícil y es muy particular. No es como aquí que usted, por ejemplo, en un salón dice, ay, sí, el representante del salón y que él vaya a hablar y que todo el mundo se le sujete. Acá no pasa. O sea, ustedes en el colegio no se imaginan el niño que ponga en orden a todo el salón. En Asia sí. Y los niños respetan al que nombraron el líder del salón y le prestan lo que les pida y él debe ser organizado. Y pasa mucho en el K-pop. Del grupo hay un líder y los organizadores y la empresa habla con el líder y el líder organiza. Entonces ellos sí tienen la estructura de autoridad más clara. Y fue muy bonito ver a la jefe de estas comunidades ejerciendo el rango y donde está y que todas la respeten, muy chévere. Bueno, mi gente, ahora sí, empezamos a las 7:30 y van a ser las 9. Muchísimas gracias por su participación. Fue mucho más metido en el libro, hablamos bastante, gracias por sus opiniones. Les comento, el libro que sigue ahorita para mayo va a ser la primera novela gráfica del club. Este trata sobre las mujeres que fueron llevadas durante la colonia japonesa a prestar servicios sexuales, llamadas mujeres de confort. Y pues va a ser fuerte, pero es una obra de reivindicación. No sé si es la hija o es la nieta de la persona que sufrió la que decide dibujar y contar la historia de su mamá o de su abuela para que todo el mundo se entere. Tiene 2 partes, o sea, son 2 novelas ya de este momento. Nos vamos a leer la primera, que se llama Hierba, y cordialmente invitados para el último viernes de mayo para que nos acompañen. Dice, las de la tertulia de hoy, Alejandro.
Esa que muy lindas las... Ah, María, perdón, María. Sí, sí, fue gracias a Steffi que ella tiene su club de lectura en el que está Rosa. Son unas amigas aquí en Cali y pues leen de todo. Solo coincidencialmente leyeron 2 obras coreanas, El buen hijo y este. Y pues coincidimos, me invitaron hoy para compartir. Y si Rosa le gusta, puede ¿Se seguir puede aquí. unir? Claro, ¿vos estás en Cali? ¿Verdad? No. Pero es que ella lo tiene ¿Ah, no? presencial. Ella Sí, es sí. una- Así es presencial. Sí, yo soy en Cali. Sí, quería saber si no se puede. ¿Cómo así, Sonia? Yo vivo en Cali. La senta, no, pero no. Pues Steffi, usted tiene chat grupal, ¿cierto? Sí, y estamos todos en el chat contigo, lo podemos discutir ahí. ¿Pero conmigo? No, con Alejandro o con las personas que Sí, me interesa. Me Sí. parece chévere, me parece muy bacano discutir sobre los libros, la verdad. Y ellas tienen súper abierto. Si quieres, Steffi, cuéntales cuál es el que van a leer ustedes ahorita. En el momento, bueno, ya terminamos de la Isla de las Mujeres del Mar y vamos a empezar con Ana Karenina. Ay, yo me acabo de leer. Ah, bueno, ese es de Tolstoy, ¿no? Yo me acabo de leer 2 de Dostoyevsky, El idiota y Crimen y Castigo. Crimen y Castigo, ok. Vamos a leer Ana Karenina. Y ellas sí tienen el tiempo más Ay, extendido. qué 2 o 3 Yo meses, quiero. ¿cierto? Por un libro. No tenemos tiempo establecido, vamos leyendo al paso que vamos moviéndonos. Pero si hay una que Pero se ya- demora 6 meses, entonces ¿ustedes qué hacen? ¿Y dónde encuentro No. la info, Stephanie? Tienen que escribirle al estamos WhatsApp. un poquito cerrado, pero luego lo podemos conversar. Ah, Entonces bueno, ella los agrega al chat el que ella tiene. Ay, yo me voy y vuelvo, me voy y vuelvo. Al chat que ella tiene para que cuadren. Listo. Pero la pregunta que te hice, si una señora señora no, porque ya va a entrar Alejandro, si alguien del club se demora 6 meses, entonces ¿ustedes cómo hacen para decidir conversar del libro? No ocurre así. Cuando ya ha pasado algún tiempito sucede que no, veámonos porque tenemos que vernos, cómo no nos hemos encontrado, entonces organizamos una fecha y allí mismo empezamos a correr con la lectura, entonces así es como hemos logrado. Tenemos un año más o menos desde que regresamos después de muchos años de haber iniciado el club, entonces así nos hemos leído como 4 ya. La canción de Aquiles, Circe, El buen hijo, La isla de las mujeres del mar y ahora iniciaríamos con Ana Karenina. Y María, ¿estás en Cali también? María dice sí. Cuente un poquito de ese club. Si está pidiendo info es porque está en Cali entonces. ¡Ah! Que no, y entonces María, si eso es presencial, ese sí es face to face, en un cafecito para charlar. Sí. Entonces, bueno, ese es todo por este mes. Gracias por haberse unido. Rosa, bienvenida. Después Steffi me da... Ah, bueno, no sé si Rosa, pero entonces la otra señora que si quiere estar mensual, bienvenidas al club. Que tengan feliz noche. Dios los bendiga. Hasta luego. Gracias, Doña. Gracias. Chao, chao.